Hace poco me preguntaron qué hace que una persona le haga mal a otra sin tener ningún remordimiento, sin sentir nada. Le explico. Lo que sucede es que durante mucho tiempo, y suele suceder y sucede todavía, los padres han pensado que las emociones de los niños deben ser paradas. Es como si sentir estuviera mal, como si la única emoción que pudiéramos validar fuera la felicidad. Resulta que las emociones es algo absolutamente natural, es un proceso químico de nuestro cuerpo. Los padres han solido pensar que llorar es malo, que tener dolor es malo. Incluso para los niños en específico, se cree sobre todo en las sociedades más machistas que llorar es un símbolo de debilidad. Cada vez que el niño está de pronto con una emoción muy fuerte de tristeza o tiene miedo o se siente frustrado porque no está en acuerdo con algo que se le está proponiendo, los padres van a ir rápidamente a tratar de frenar esa emoción. Van a decirle si está llorando, por ejemplo, no, pero no llores, no pasa nada. O si tienen miedo, les van a decir también, no, pero no tengas miedo, no hay de qué tener miedo. O si están bravos o están en medio de un estado de frustración, les van a prohibir que sientan, que reaccionen de esa forma. Entonces lo que hace es que el niño va a sentir que hay como una actitud negativa de parte de los padres hacia eso que el niño está sintiendo. Y esto va a hacer que esa percepción haga que el niño poco a poco se empiece a desconectar de sus emociones. Cuando un niño no se puede conectar con sus emociones, cuando un niño no puede identificarlas, lo que sucede es que no va a poder desarrollar su inteligencia emocional. La inteligencia emocional, enmarcada dentro de la empatía, es la capacidad que tenemos de sentir lo que el otro está sintiendo, de ponernos en el lugar del otro, a tal punto que mi nivel de comprensión del otro me va a permitir sentir realmente lo que el otro puede estar sintiendo. Cuando nosotros privamos a nuestros niños de sus emociones, el niño va a estar totalmente imposibilitado de desarrollar su inteligencia emocional. Desde que el término inteligencia emocional empezó a aparecer hace unos 20 años gracias a los estudios de Goleman, se han realizado muchos estudios sobre esta aptitud humana. Uno de los últimos estudios que se realizó demostró que el 90% de las personas que tienen éxito, que sea éxito profesional, éxito en sus relaciones de pareja, éxito espiritual, éxito de todo tipo, son personas que tienen muy alto nivel de inteligencia emocional. Cuando los psicólogos que han tratado niños con actitud de bullying nos hablan de su perfil, nos cuentan que para los bullies es muy difícil ponerse en el lugar del otro, es decir, desarrollar la empatía, entender la emoción del otro. Esto se debe justamente a que han sido privados de sus emociones. Un bully típico te puede decir, no me importa que esté triste, no siento nada, no me hace nada. Y esta es una respuesta de alguien que tiene muy baja inteligencia emocional. El mensaje que transmitimos a nuestros hijos cuando permitimos sus emociones, más allá de ayudarlos a desarrollar su inteligencia emocional, es también el mensaje de te acepto. Un niño que se siente aceptado por sus padres se va a amar a sí mismo. Luego va a tener muy buena autoestima. La autoestima es una de las mejores herramientas o escudos de protección que un niño puede tener para protegerse del bullying. Si no aportamos una educación positiva a nuestros hijos, ellos no podrán desarrollar ni su inteligencia emocional ni una buena autoestima. Veamos entonces que cualquier persona puede ser víctima del bullying. En cualquier momento de su vida, nadie está a salvo de ser víctima del bullying. La diferencia entre la víctima que sale ilesa del bullying y la que no, es que la primera tiene muy buena autoestima. Entonces es por esta razón que tenemos interés como padres y como educadores de que nuestros hijos desarrollen muy buena inteligencia emocional. Les voy a indicar ahora cuál sería el procedimiento desde el desarrollo de la inteligencia emocional que deberíamos nosotros seguir como padres y educadores ante cualquier emoción que el niño esté viviendo.
Pero antes de esto les voy a explicar cómo funciona el cerebro del niño. Para que lo entendamos fácilmente, imaginemos que nuestro cerebro está compuesto por 3 capas superpuestas la una sobre la otra. La capa interna, o el primer cerebro, es el cerebro más antiguo, es el cerebro reptiliano. Es la parte del cerebro que va a medir toda la supervivencia, que va a reaccionar cuando nos sentimos en situación de peligro o de muerte. Esta parte cuando nacemos está 100% desarrollada. Luego, la parte que sigue, la parte que cubre al cerebro reptiliano es el cerebro medio o cerebro límbico, y es la parte que está encargada de todas nuestras emociones, de todas las sensaciones que tenemos. Esta parte cuando nacemos no está desarrollada y se va a ir desarrollando en función de todas las experiencias que el niño vive y sobre todo va a influenciar mucho cómo él va a registrar una experiencia vivida y una emoción sentida en función de cómo los padres van a reaccionar a esta emoción. Luego tenemos la última parte del cerebro. Esta es la parte compleja, es la parte que registra, digamos, que nos permite pensar, que nos permite reflexionar, que nos permite crear, que nos permite entender el mundo. Esta parte tampoco está desarrollada cuando nacemos. Resulta que cuando el niño, por tener 100% desarrollada la parte del cerebro que está relacionada con la supervivencia, el cerebro reptiliano, cuando el niño está invadido por una emoción muy fuerte, va a suceder algo muy interesante en el cerebro. Imagínense ustedes que la parte que une el cerebro reptiliano con el cerebro complejo, imagínense como si una puerta blindada surgiera alrededor. Y esto hace que el niño en ese momento sea, digamos, incapaz de conectarse con el cerebro complejo. Cuando el niño está invadido por una emoción, lo vive muy fuerte. Lo vive mucho más fuerte que lo que un adulto podría ser capaz de sentirlo. Entonces, el problema es que como el niño tiene muy poca experiencia, eso que está sintiendo, él no entiende qué es, no comprende, no sabe cuánto tiempo va a durar. De pronto es una molestia muy grande y no sabe, porque no tiene aún la noción del tiempo, no sabe qué tanto le va a durar. Entonces, en ese momento, cuando los padres vienen a decirle, no llores, no, mira, no tengas miedo, no sirve para nada. Si tratamos de explicarle cualquier cosa en ese momento al niño, tampoco, no va a entenderlo. ¿Por qué? Porque la parte que está viviendo la emoción no le va a permitir acceder al cerebro complejo. Está como privado de ese acceso. Lo que vamos a hacer en ese momento como padres, cuando nuestro hijo está sintiendo una emoción muy fuerte, es tratar de conectarnos con él. Lo primero que tenemos que hacer para conectarnos, y es clave en el desarrollo de la inteligencia emocional, es aceptar la emoción que el niño está viviendo. Entonces, aceptar la emoción es primordial en el proceso del desarrollo de la inteligencia emocional de un niño. Cuando nosotros aceptamos la emoción que el niño está viviendo porque nos conectamos con él, lo que sucede es que le vamos a transmitir un mensaje muy positivo. Le vamos a decir de alguna manera con nuestra actitud que lo queremos tal como es, que entendemos lo que está viviendo y que estamos ahí para apoyarlo, cualquiera que sea la emoción, aunque la emoción que el niño esté viviendo no nos agrade. Entonces, en el momento en que nuestro hijo está triste, está llorando, o tiene miedo, o tiene rabia, está frustrado, le vamos a decir, te entiendo, estás triste, veo que estás frustrado. Vamos a ponerle un nombre a la emoción. Junto con este video que ustedes están viendo, van a recibir una hoja donde van a ver todas las formas que existen de darle un nombre a una emoción. Se ha comprobado también en los estudios que las personas que tienen una alta inteligencia emocional tienen una manera muy especial de expresarse con respecto a sus emociones. No se conforman solamente con decir me siento mal, pero van a saber identificar ese malestar que sienten, ¿qué es? Entonces, cuando el niño está viviendo esta emoción fuerte para él, no vamos a tratar de parar la emoción, no vamos a tratar de que deje de sentirle. Vamos a decirle,
me doy cuenta que estás triste, me doy cuenta que tienes miedo. Y vamos a decirle también que lo entendemos, que si yo estuviera en el lugar en el que él se encuentra, tal vez también tendría miedo. En ese momento, lo que vamos a hacer nosotros es ponernos realmente en el lugar de nuestros hijos. Si yo estuviera en el lugar de mi hijo en ese momento, ¿cómo me sentiría? Cuando yo logro hacer esto, sucede algo maravilloso, y es que mi cerebro se va a conectar con el cerebro de mi hijo. Esto, uno de los actuales neurocientíficos más destacados en el estudio de las conexiones cerebrales con el entorno y de cómo nuestra energía positiva influye sobre todo lo que sucede alrededor en nuestra vida, que es Joe Dispenza, nos demuestra efectivamente que la capacidad que tiene el cerebro de la mamá y del papá de conectarse con el cerebro de su hijo es increíble. Cuando yo logro como padre ponerme de verdad en los zapatos de mi hijo y sentir lo que mi hijo puede estar sintiendo, es como si nuestro cerebro se pusiera en modo Bluetooth con el cerebro de nuestros hijos. Y esto va a hacer en ese momento que la imaginaria puerta blindada de las que le hablo se abra. Y esto va a hacer en ese momento que el niño se sienta en seguridad y que en ese momento usted sí pueda aprovechar para explicarle al niño. Aprovechar ese momento, como les decía, que toda oportunidad que la vida nos da cuando nuestros hijos cometen una falta o cuando están en medio de una emoción muy fuerte, es una oportunidad para enseñarles algo. Es una oportunidad para ayudarlos a despertar un valor. Entonces, en ese momento sí podemos, en un diálogo tranquilo, explicarles qué fue lo que sucedió para que ellos en ese momento puedan registrar en su cerebro complejo la experiencia que vivieron. Fíjense ustedes que si cuando el niño está llorando lo regañamos, o cuando si el niño cometió un error, también nos ponemos bravos, en lugar de que el niño registre algo, una nueva experiencia, una nueva adquisición en su cerebro complejo, lo que va a suceder es que pues por nuestra actitud negativa el niño pues de pronto va a actuar por miedo y no va a aprender nada. Entonces, fíjense ustedes que el cerebro de un niño genera aproximadamente 1.000.000 de conexiones neuronales por segundo. Y esto es increíble. Entonces, todo lo que los niños están viviendo, pues es supremamente valioso para el desarrollo y la construcción de su cerebro. Veamos entonces el proceso paso a paso a seguir cuando nuestros hijos estén invadidos por una emoción. Lo primero es reconozco y acepto el malestar que mi hijo pueda estar sintiendo y lo respeto. Luego identifico la emoción, ayudo a mi hijo a ponerle un nombre a esa emoción que está sintiendo. De alguna manera también lo guío para que observe su cuerpo e identifique si eso que está sintiendo lo siente específicamente en alguna parte de su cuerpo. Le explico también, le hablo, lo guío a la comprensión. Y si de alguna manera el caso lo merita, le enseño a cómo reparar su falta. Por ejemplo, aprovechamos la situación para transformarla en algo positivo. Si se trata del caso de que nuestro hijo rompió algo en la casa, escribió en las paredes, pues le voy a guiar para que él lo pueda reparar sin que yo lo castigue, sino que aprenda algo de esta experiencia que él acaba de vivir. Entonces, cuando los niños conocen sobre sus emociones, se sienten aceptados, las aprenden a reconocer, les dan un nombre, saben en qué parte de su cuerpo las sienten. Esto les permite que cuando sean grandes desarrollen una alta capacidad empática hacia todas las personas que los rodean. Esto de alguna manera garantiza su camino de éxito. Entendamos que una persona que es
que reconoce sus emociones y las entiende, es una persona que a su vez es capaz también de controlarlas. Ustedes saben que muchas veces tomamos decisiones bajo el efecto de una emoción negativa, por ejemplo, cuando tenemos mucha rabia, y esto realmente no produce ningún efecto positivo, es decir, que las decisiones que solemos tomar cuando estamos bajo el efecto de una emoción negativa suelen ser decisiones que tal vez después lamentamos. Hoy en día, digamos que la fuerza no se mide por la capacidad física para agredir. Realmente, una persona que agrede, cualquiera puede agredir a otro. Pero una persona que aún teniendo rabia, aún estando muy molesta, es capaz de observarse y controlar esa emoción, es una persona que es mucho más fuerte que una persona que agrede y que reacciona sin pensar ante las emociones, igualmente sin pensar, porque un adulto también cuando está invadido por una emoción fuerte tampoco puede acceder al cerebro complejo que le va a permitir medir las consecuencias de sus actos. Entonces, cuando el niño está preparado desde pequeño a reconocer sus emociones, a aceptarlas, va a aceptar también las emociones de los demás, se va a poder conectar también con los demás, y esto pues por supuesto que va a hacer que su hijo tenga una vida mucho más agradable, y por supuesto para usted como padre también esto va a hacer que su vida como padre y la relación que mantiene con sus hijos sea muchísimo más agradable. Entonces, si nuestros hijos aprenden sobre sus emociones y son, digamos, capaces de controlarlas, no de negarlas, sino de controlarlas, pues de alguna manera cuando se vean víctimas del bullying van a reaccionar positivamente. Sabemos por el estudio del perfil de los niños que hacen bullying que a estos niños les encanta la manera como su víctima va a reaccionar. Es decir, que esto es lo que alimenta el que el niño que hace bullying reincida constantemente en la misma persona. A los niños que hacen bullying les encanta cuando su víctima les demuestra miedo, cuando su víctima se pone a llorar, cuando su víctima se pone brava. Es decir, que el bullying va a tratar de alguna manera con sus acciones demostrarse superior a su víctima, y toda reacción de inferioridad de parte de la víctima pues va a alimentar este comportamiento en el niño. Recordemos que los niños que hacen bullying fueron ellos también víctimas de bullying. Digamos que el niño que es víctima del bullying es un niño que sufre, por supuesto, y es algo que nos preocupa inmensamente. No olvidemos que el niño que hace bullying es un niño que también ha sufrido. Es un niño que de alguna manera se sintió traicionado por sus padres. Es un niño al cual en algún momento de su vida le hicieron muchísimo daño, y este dolor que sintió hace que él empiece a desarrollar una especie de caparazón de agresividad con la intención de protegerse, porque su objetivo es que nadie le vuelva a hacer daño nunca más en su vida. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros en el colegio, todos los niños pues tienen exactamente el mismo valor para nosotros. Y así como sabemos que el niño que es víctima de bullying sufre, también el niño que hace bullying es un niño que sufre, y de ambos, por supuesto, nos vamos a encargar de la mejor manera posible, ayudando al niño que hace bullying a reconocer que en él hay muchas más posibilidades de acción que la de agredir, y que realmente lo que lo hace fuerte no es el agredir, sino justamente el cambiar la posición que hay adentro de él hacia una posición positiva, de ayuda, de liderazgo hacia aquellos que lo rodean. Entonces, si el bully se alimenta de nuestra reacción, lo mejor que podemos hacer es no reaccionar, tomárnosla de alguna manera relajada, responderle algo completamente inesperado, sonreírle, no demostrarle que tenemos miedo, no ponernos bravos, no molestarnos, porque esto alimenta al bully, esto le da una sensación de poder, esto alimenta esa caparazón del fuerte que él está tratando de construirse. Recuerden que es una caparazón que él se construye para protegerse de que le hagan daño. Recuerden que también es una persona que está sufriendo. Tenemos entonces pues que tener cuenta
que la mejor manera es de no reaccionar ante el bullying, no huir tampoco, simplemente no reaccionar, no hacer lo que él está esperando que hagamos, que es tener miedo, llorar, molestarnos. Entonces, ante, por ejemplo, un intento de ofensa donde un niño le dice al otro gordo, hay dos posibilidades. Una, que el niño se ofenda, se ponga a llorar, le grite, se moleste, le diga que le va a decir a la mamá, que le va a decir a la profesora. Esto va a alimentar al bullying. Pero la otra posibilidad es que el niño le responda, sí, ya lo sé, y tú eres flaco. Que le cambie de tema, que le diga, por ejemplo, ven, acompáñame ahora a buscar un balón. El tipo de reacción es la mejor manera para evitar que el joven que hace bullying reincida en la misma persona. Les voy a mostrar ahora un extracto de un video de Brooks Gibbs, que es una personalidad en Estados Unidos que asiste a colegios para hacer juegos de roles, en la cual explica a los jóvenes cómo reaccionar haciendo realmente dramatizaciones. Yo les recomiendo a ustedes, después de terminar de ver esta conferencia, que busquen en YouTube y vean el video completo del que yo les voy a presentar, pero vean otros videos y que ustedes mismos después con sus hijos, yo lo hice con mis hijos, jueguen a estos juegos de roles de cómo a ustedes decirles algo al niño, qué pueden ellos responder y lo ayudan a preparar a sus hijos. Entonces, los dejo con el video. Now in this game, I want you to call me an idiot. I'm going to try to get you to stop being mean. You can make fun of my high forehead, my pointy nose. You can make fun of my ugly clothes. Here's how the game works. It's pretty brilliant. I'm going to try to get you to stop being mean. And if I can stop you from being mean, I win. But if I can't stop you and you keep being mean to me, you win. Okay? So the goal is not to give up. You call me an idiot and you keep making fun of me. I'm going to try to stop you. On the count of 3, everyone say action. 1, 2, 3. Action! Go ahead, call me an idiot. You're an idiot. What'd you say? You're an idiot. You're an idiot. You're ugly. That hurts my feelings. Yeah, like I care. I'm going to get you in trouble. Sure, short stuff. I'm taller than you. Shut up. You call me an idiot one more time and I will windmill kick your face. Like I care. Like you could do anything in those clothes. These clothes are freaking awesome, okay? Sure, plaid and sweater vest. Oh, you have eyes. You can see. Stop being mean. I hate your face. Stop being mean. I hate blonde people. All right, give her a big hand clap. She did great. All right, now hold on. Good job. All right. I tried to stop you. I couldn't. You did a great job. We're going to play one last time. Same rules. You can call me an idiot. I'm going to try to stop you. Don't let me stop you, okay? You keep being mean to me. You think I can stop her? No. All right, I'll try. Here we go. On the count of 3, everyone say action. 1, 2, 3. Go and call me an idiot. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yeah, sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart. You're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We established that. Cool. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. And I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. No. Isn't she lovely? Thank you. You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome. Entonces, como vemos en el video, la reacción que tengamos va a desarmar totalmente al bully. Les voy a compartir un caso real de un padre que nos contaba que a su hijo le estaban haciendo bullying y sucedía esto en el bus. Entonces, todos los días el niño que le hacía bullying se hacía detrás y lo empezaba a molestar y le empezaba a decir cosas y cuando pasaba lo empujaba. Este niño que sufría de bullying pues realmente tenía un temor inmenso y eso por supuesto alimentaba. El padre nos contó pues que le dijo,
que él lo que tenía que hacer era actuar antes que el bullying. Le dijo, mira, cuando llegues al bus, te sientas y apenas vea que el niño que te está haciendo bullying se sube, lo vas a invitar para que se siente al lado tuyo. Y el niño le decía, pero papá, ¿cómo voy yo a decirle que se siente? Hazlo, no va a pasar nada. Lo invitas a que se siente al lado tuyo. Efectivamente, cuando el niño que hacía bullying se subió, el otro le dijo, lo llamó, le dijo, ven, siéntate acá, al lado mío. Quedó totalmente desarmado. No se sentó, se hizo atrás, pero durante todo el trayecto no lo molestó. ¿Esto qué hizo? Pues obviamente que lo desarmó totalmente. Se dio cuenta que él ya no tenía miedo, que no tenía ningún temor. Entonces, el niño que le hacía bullying fue incapaz de actuar. Después el niño, durante los recreos, cuando lo veía, lo saludaba, lo desarmaba completamente. Entonces, este es un maravilloso ejemplo de cómo podemos nosotros preparar a nuestros hijos ante este tipo de situaciones. Es posible que nuestros hijos, aunque estén siendo víctimas del bullying, no se atrevan a contarnos, a venir a nosotros. Pero hay unas señales que hemos observado y que se han observado pues, en todos los estudios que se han hecho sobre el bullying, que nos muestran cuándo un niño puede estar siendo víctima del bullying. Y es importante que las detectemos. Un cambio radical en su comportamiento habitual. El niño se enferma antes de ir al colegio. Presenta excusas para no asistir a eventos del colegio. Sufre de dolores de estómago o dolores de cabeza. Ha perdido el apetito. Muestra señales de aislamiento. Se encierra en su cuarto, no quiere participar. Se ve un poco triste, deprimido. Muestra ansiedad. Duerme mal, tiene pesadillas, se despierta por la noche. Se revelan algunos miedos. Se ve distraído repetidamente. Presenta ideas destructivas. Incluso a veces marcas de agresión física injustificada, frecuentes moretones u otro tipo de señales o lesiones. Entonces, cuando sus hijos les cuenten que están enfermos, esta es una señal de alerta porque resulta que cuando un niño está viviendo una situación que es estresante para él, el cerebro va a generar cortisol. El cortisol es una hormona que nos permite reaccionar ante el peligro y que nos ayuda, por supuesto, cuando realmente lo necesitamos. Pero cuando el cerebro está constantemente generando cortisol, lo que sucede es que el cortisol va a venir a agredir las sinapsis, las conexiones neuronales. Va a ir a agredir específicamente una parte del cerebro que se llama el hipocampo, que es encargada de guardar, digamos, toda la información, la memoria. Entonces, claramente, pues esto va a hacer que se afecte su aprendizaje en el colegio. Y por otro lado, cuando se genera mucho cortisol, se baja el sistema inmunológico. Entonces, el niño está más expuesto a enfermarse. Entonces, debemos creerle a nuestro niño cuando nos dice que realmente está enfermo. No es una excusa, es que realmente está viviendo una situación difícil. Es importante que si su hijo viene a hablarle y a contarle que está siendo víctima de bullying, que se siente acosado por alguien en el colegio, que usted le dé toda la importancia y la atención que merece. Algunas veces los padres no saben qué responder y le van a decir, mira, no le hagas caso, eso va a pasar. Realmente cuando un niño viene a decirle algo que está viviendo es porque sabe que de pronto usted es la única persona que lo puede ayudar. Es porque realmente el niño está pasando una situación difícil. Y si ustedes están ahí como padres, es porque la vida sabe que son ustedes las personas que le pueden entregar lo mejor para guiarlo en su vida. Entonces, démosle la atención que merece. Apliquemos el procedimiento para desarrollo de la inteligencia emocional. Escuchémoslo. Conectémonos con él, pongámonos en la situación, sintamos lo que él está sintiendo y luego digámosle que cuentan con nosotros, que cuenta contigo. Dile que cuenta contigo. Pregúntale qué siente, pregúntale dónde lo siente, pregúntale con quién ha hablado, pregúntale desde hace cuánto está viviendo eso. Si gustas, le puedes incluso contar algo que tú has vivido también, alguna experiencia de bullying y cómo saliste adelante, no para quitarle valor
a lo que él está viviendo en ese momento, sino pues para que él se sienta también apoyado. Es importante escucharlo, es importante decirle que tiene que ir a hablar con las personas encargadas en el colegio. Es importante también que tú le preguntes cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, qué quieres que hagamos, cómo te sentirías mejor. Y es importante de verdad que ustedes como padres se comuniquen con el colegio, se comuniquen y le hagan seguimiento durante todo el año hasta que realmente la situación se vea completamente solucionada. Muchas de las víctimas del bullying que dan testimonio sobre sus experiencias ya de adultos cuentan que para ellos fue terrible de toda la situación. Lo más terrible que fue el hecho de que sus padres no los escucharon, no le dieron la importancia que merecía. Entonces es muy importante que escuchemos a nuestros hijos y que ellos sientan que pueden contar con ustedes. Los dejo con un extracto de un testimonio de una víctima de bullying. ¿Se le has contado a tus padres? Yo conté a mis padres el caso, fueron a dirección, mis profesores no hicieron nada. No me sacaron del colegio porque el argumento de mis padres fue el hecho de que era un colegio de prestigio. Hay algo muy importante para preparar a nuestros hijos a cómo afrontar el bullying y es que ellos aprendan a no tomárselo personal. Es decir, a que ellos se den cuenta que el problema no está en ellos, que si los están molestando, que si los están acosando, no es porque haya un problema en ellos o porque ellos están haciendo algo mal, sino que el problema viene del joven, de la persona, del muchacho, del estudiante que les está haciendo el bullying. Cuando mi hijo tenía 6 años, ingresó a un colegio nuevo, en una cultura completamente diferente a la de él, una experiencia nueva en todos los aspectos. Él llegó muy feliz a su colegio, nosotros lo habíamos preparado durante un año para este cambio. Y el primer día de clase, que fue un jueves, lo recogí, vi que todo estaba bien, el viernes bien, sin embargo el lunes noté un cambio en su comportamiento. Seguí observándolo y todos los días veía que no regresaba muy feliz del colegio, no como se había ido el primer día de clases. Me di cuenta que algo estaba pasando. Una semana después de que había ingresado él al colegio, nos contó que un niño llamado Ralph le había pegado el primer día de clase en la cara. Esto era algo totalmente nuevo para mi hijo, él nunca se había visto confrontado a una agresión de tipo física. Luego, de alguna manera, él se sintió tal vez humillado con esta situación, no supo reaccionar, no tenía las herramientas. Yo me di cuenta que en esta cultura era importante que mi hijo aprendiera a defenderse físicamente, que le faltaba eso. Y para esa cultura era necesario. Luego lo inscribí en clases de taekwondo, hicimos todo el seguimiento con el colegio, con la directora del colegio, con su profesora y con la psicóloga. Yo hablé con la psicóloga del colegio de mi hijo y le dije pues, que el colegio siguiera el procedimiento que debía seguir. Yo me iba a encargar de mi hijo en la casa, pero le pedí a ella que se encargara por favor de Ralph, porque tanto ella como yo sabíamos que si Ralph estaba pegándole a sus compañeros o a mi hijo en el colegio es porque Ralph tenía algún problema. Efectivamente, Ralph estaba pasando por una situación muy difícil en su casa. Sus padres se habían divorciado, estaban pasando por una crisis económica dura, la mamá había tenido que asimilar toda la carga, luego no tenía mucho tiempo para ocuparse de Ralph ni de su hermano mayor. Su hermano mayor pues le hacía bullying a Ralph también y pues la mamá estaba muy cansada de pronto como para tener tiempo de calidad con Ralph. Y esta situación de que su papá ya no estaba presente era muy dura para Ralph. Entonces, bueno, nosotros mediamos la situación en el colegio, sin embargo, Ralph seguía de vez en cuando acosando a mi hijo. Entonces, una tarde le dije, después de que me había contado algo que Ralph le había hecho, lo escuché a mi hijo, le dije que lo entendía, realmente lo entendía. Y luego le dije que le conté qué era lo que estaba pasando con Ralph. Le dije, mira, tú sabes, Ralph, ¿sabes por qué está haciendo eso? Porque Ralph se siente muy mal adentro de él. No es que lo justifique, pero Ralph, ¿sabes? Su padre ya no vive con él, ya casi no lo ve, su mamá no tiene tiempo para dedicarse con él, está muy cansada, se pone brava con él todo el tiempo. Ralph está pasando un momento muy difícil.
Yo en ese momento yo vi la cara de mi hijo. Yo me di cuenta que él se había dado cuenta que no, el problema no estaba en él. No solo él no lo tomó personal, sino se puso en los pies de Ralph y se dio cuenta que Ralph estaba sufriendo. Entonces cambió totalmente la actitud de mi hijo hacia Ralph. Empezó mi hijo a acercarse hacia Ralph con otra intención y ya hoy en día pues no tiene ningún problema con Ralph. Al contrario, Ralph cuenta con mi hijo cuando tiene alguna dificultad, quiere siempre que él esté en su grupo. Entonces es muy importante, como yo les digo, que ustedes le expliquen a sus hijos que el bully, la persona que le hace bullying, generalmente es una persona que tiene un problema y que su manera de reaccionar, aunque no la justificamos, aunque no la debe aceptar de ninguna manera, no es por él específicamente, podría haber sido contra cualquier persona. Entonces esto es muy importante y esto hace parte de la resiliencia que es esa capacidad que tenemos de salir sin ningún problema de una situación difícil, sin que nos afecte una situación traumática, salir al otro lado sin dejarnos hundir por la situación, sino al contrario, aprender algo de la situación positivo para nuestra vida como una enseñanza. Ahora, no entendamos lo que les estoy explicando sobre enseñar a nuestros hijos a no tomársela personalmente con no asumir sus propias responsabilidades. Es decir, que si nosotros cometemos una falta, si nuestro hijo comete realmente una falta, es importante que él se haga responsable de esa falta. Yo he observado algo en la educación y es que, por ejemplo, cuando un niño se cae o cuando un niño se pega contra la mesa, hay muchas personas que lo que van a hacer es ir y pegarle a la mesa y decirle mala a la mesa, boba a la mesa, ahora que fue el niño que se fue contra la mesa y se pegó. Tampoco se trata de hacer sentir al niño culpable, pero se trata de que él entienda que no es la culpa de los otros. Cuando hacemos este tipo de ejercicios con nuestros niños para que pronto no llore porque se pegó, pues lo que estamos haciendo es que él entienda que los otros son responsables de nuestros actos. Y si nosotros no nos hacemos responsables de nuestros actos, si nosotros no somos capaces de reconocer nuestras faltas, no podemos mejorar como personas, no podemos evolucionar. Si nosotros estamos convencidos de que lo sabemos todo, de que todo lo que hacemos lo hacemos bien, nos cristalizamos. No hay posibilidad de que nosotros evolucionemos. Entonces, una cosa es no tomárselo personal y otra cosa es realmente enseñarle a nuestros hijos a hacerse responsables de sus faltas. No para castigarlos, por supuesto, eso no hace parte de la educación positiva, sino pues para que ellos aprendan a cómo solucionarlo, a que hagan una observación de sí mismos y puedan encontrar mejores opciones de comportamiento y puedan evitar caer nuevamente en el mismo error en una situación futura. La vida nos pone constantemente todo aquello como pruebas cuando todavía nosotros no hemos aprendido a superarlo. Hasta que nosotros no aprendamos a superar una dificultad, la vida nos la va a seguir poniendo. Entonces, cuando estamos frente a una dificultad, y es lo que debemos enseñarle a nuestros niños, es aprender a observar eso y ver qué podemos aprender de esta situación. Para ayudar a que nuestros hijos desarrollen la resiliencia, la actitud que nosotros tomamos frente a la vida cuando ellos están en nuestra presencia es clave. Es decir, que entre más nosotros tratemos de ver los acontecimientos que experimentamos juntos como una oportunidad de aprendizaje y transformarlos cuando son difíciles en algo positivo, esa actitud es lo que de alguna manera va a despertar en nuestros hijos la resiliencia. Voy a darles algunos ejemplos específicos de qué otro tipo de actitudes podemos tomar para despertar en nuestros hijos esta maravillosa aptitud. Deben darle ustedes la oportunidad a sus hijos de dar ideas ante ciertas situaciones que estén tratando de resolver. Pregúntele, ¿y tú qué harías? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacerlo? ¿Por qué crees que estamos viviendo esto en este momento?
Por ejemplo, si su carro se varó en medio del camino, en lugar de quejarse y ponerse bravo, trate de encontrar una razón positiva por la cual está viviendo eso en ese momento. Tal vez la vida está queriendo evitarle algo difícil que podría pasar después si usted no se hubiera varado. Para que sus hijos confíen más en sí mismos, debemos darle la oportunidad de que hagan muchas cosas por ellos mismos. Cuando son pequeños, los padres muchas veces le hacen todo a los niños y no le dan primero la oportunidad a ellos de hacerlo. Y muchas veces los niños están con toda la capacidad de, por ejemplo, abrir una pequeña botella, pero sus padres, por creer que lo están ayudando, van y la abren por ellos. Entonces, de alguna manera, el mensaje que ellos pueden recibir es que yo no soy capaz de hacerlo por mí mismo. Entonces, traten en todas las posibilidades de que sus hijos puedan hacerlo por ellos mismos. Responsabilícenlo. A los más pequeños, cuando ya aprenden a caminar, en el momento en que usted le cambie el pañal, déselo para que él lo lleve y lo tire por él mismo, aunque sea gateando en la caneca. Deben tratar de ayudarles a encontrar lo bello que hay en toda situación. Por ejemplo, cuando llueve, no se focalicen en el hecho que está lloviendo, pero focalícense en el hecho de que tal vez van a ver el arco iris después. Es muy valioso que tu hijo sienta que puede confiar en ti. Es muy importante que cuando los jóvenes, los niños cometen faltas, nosotros reaccionemos de forma tranquila. Siempre con la idea de que toda falta de nuestros hijos es una oportunidad para despertar un valor, es una oportunidad para que ellos aprendan algo importante para sus vidas. Cuando reaccionamos poniéndonos bravos, cuando los regañamos, cuando nuestra actitud misma es muy dramática ante lo que ellos nos cuentan, esto pues hace que los niños pierdan confianza en contarnos cosas sobre su vida. Y también esto hace a veces que los niños empiecen a decir mentiras, porque a veces es mejor decir mentiras que contar la verdad de lo que está pasando para evitar un regaño o un castigo. Es importante también que nos focalicemos siempre en el aspecto positivo de las situaciones que se viven. Cuando tu hijo se caiga, no te focalices en el hecho de que se cayó, sino focalízate en el hecho de que se levantó. Eso es lo que es importante. Y es muy importante también como padres que nos enfoquemos en quién es realmente nuestro hijo, que tengamos el tiempo para observarlo y para identificar cuáles son sus talentos innatos, en lugar de tratar de imponerle una personalidad, la personalidad que nosotros creemos que debería tener. Más bien tratemos de descubrir cuál es su personalidad innata, cuáles son sus talentos, cuáles son esas virtudes, esas cosas únicas que los caracterizan. Y así de esta manera, pues él se va a sentir aceptado, amado, y una persona que se siente aceptada y amada por sus padres es una persona que va a ser feliz. Todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices y estén bien preparados para la vida, pero la mejor manera para lograr esto es que nosotros como padres nos preparemos para ser mejores padres. Hoy en día, ustedes lo saben, tenemos acceso a toda la información y perdemos mucho tiempo en redes sociales o buscando cosas que no nos aportan nada. Ocupémonos tal vez cada día, dedicarle 10 minutos y buscar información sobre educación positiva que nos va a aportar muchísimo para cumplir con ese sueño de lograr que nuestros hijos sean personas felices y preparadas para la vida. Mi nombre es Patricia Jarco Reales y ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Nos veremos pronto nuevamente con más información valiosa para ayudarlos a que sus hijos puedan mediar mejor con esta situación del bullying.